Salud. Gracias. A ver. Buen día, licenciada. Buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días. ¿Cómo les va? Con pereza, sin pereza. Asustados, no asustados. La noticia del terremoto. Asustados entonces, ¿no es cierto? Sí, Lice, asustadísimos. Casi salimos corriendo todos, creo. Sí. Listo. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Listo, chicos, yo creo que empezamos porque ya esperamos un tiempo prudente. A ver, me ayudan las cámaras los que puedan encender y nos vamos a nuestro último tema de la unidad número 2, porque como les decía ya, la siguiente semana ustedes tienen la evaluación de la unidad número 2 y ahí sí el domingo empezamos ya con la unidad número 3. Entonces, nos vamos a dirigir, bueno, ahorita se comienzan a conectar, ya sienten que voy a empezar y ya se conectan. A ver. Listo, chicos, entonces, como les decía, nuevamente repito, vamos a ver el último tema de la unidad número 2. Y como les decía, la próxima semana, el día sábado, tienen la evaluación de la unidad número 3. Y ahí, bueno, yo les describiré en el modo qué es lo que debemos trabajar. Listo, chicos. Entonces, el día de ayer trabajamos con ejercicios de potencia, donde se nos dieron para utilizar las ecuaciones de los 3 casos, ¿ya? Entonces, en la página número 39, tenemos un tema que se llama el efecto Joule, en donde más que un tema de ejercicios, sí aparece una ecuación, pero no es muy aplicable. Entonces, más bien solo se da una breve explicación teórica para entender lo que pasa dentro de los circuitos y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, alguien ayúdeme con la lectura del efecto Joule. O ¿cómo era Joule en español? Julios. Julio. ¿No es cierto? El efecto, bueno, ahí no suena tan bonito, el efecto Julio, pero está relacionado con ¿qué? ¿Qué se medía en julios? ¿Quién se acuerda quién se medía en julios? Potencia. ¿Qué cosa? Potencia. La potencia se medía en vatios. Energía. La energía sí se mide en julios, pero no hemos tocado todavía muy, pero hay otro parámetro. ¿Cuál? Trabajo, Liz. El trabajo, Trabajo. exactamente. Con W. Eso, el trabajo era lo que nosotros le conocimos. Denme un segundo porque algunos de sus compañeros dicen que no tienen el link. Y yo creo que se les mandan todos los días, les mandan a ustedes. Bueno, todos los fines de semana. Ay. Ya está, listo. Entonces, como les decía, entonces el efecto Joule o el efecto Julio, porque estamos hablando de eso, va a aparecer el trabajo y también va a aparecer la energía. De hecho, va a haber como un reemplazo de energía por trabajo. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura del efecto Joule? Yoli. Ya, gracias.
Dice el efecto Joule. Al igual que con otros tipos de energía, la energía eléctrica no desaparece nunca. Cuando una carga viaja por un circuito, únicamente se transforma. Normalmente si logramos aprovechar esta energía para ser transformada, sin embargo, por efecto Joule, algo de esta energía se desperdicia. Ya, gracias, Lupita. A ver, aquí algo que quería indicarles. No sé si ustedes ya han escuchado este término, seguramente sí. Cuando decimos aquí la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo sucede en este postulado, ya lo hayan escuchado en química, porque en química también hablamos de la materia, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa con la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Solo va pasando de un lugar a otro, transformándose dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, a eso hace la referencia este primer párrafo. Y por el efecto Joule, cierta energía se desperdicia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos todos los cables de nuestra casa, no llega la energía que debería llegar, sino sí hay una energía que se va perdiendo, que se va quedando. Esto es por el efecto Joule, ¿ya? Continuemos entonces. Vamos, alguien más que me ayude. En el siguiente párrafo. Hago democráticamente, yo digo ya. A ver, ayúdenme. ¿Alguien dijo? Ya, Lisa. Ya, Lucas. El efecto Joule, en concordancia con la segunda ley de la termodinámica, nos dice que siempre que pasa una corriente por una resistencia, esta se calienta, maximizando así la entropía. Este efecto se ha usado por mucho tiempo para calefacción, ya que a diferencia del uso de combustibles fósiles, esta forma de generar calor no produce gases que podrían afectar a nuestra salud. También el efecto de Joule es la base sobre la cual funcionan los focos incandescentes. Estas funcionan calentando una niquelina a temperaturas tan altas que ésta empieza a brillar de un color blanco amarillento, haciendo de este un método increíblemente ineficiente para iluminación. La iluminación con LED, diodos, emisores de luz, desperdicia una cantidad mínima de energía, ya que se trata de una carga pasando por una resistencia, aunque estos también se calientan, haciéndolos ligeramente ineficientes. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí nos dicen, gracias Luz, que gracias al efecto Joule, obviamente aquí nos dice que es algo innecesario o algo ineficiente, algo que no sirve, pero si es que nosotros hablamos de la historia, de las fechas de antes, de los tiempos de antes, un foco era muy necesario. De hecho, en nuestras casas ya no utilizamos, no sé si ustedes recuerdan los focos que eran antes, que eran demasiado amarillos, muy amarillos y que se calentaban demasiado. ¿Por qué se calentaban? Se calentaban por la energía que estaba saliendo, ¿sí? Por eso nos dice que gracias al efecto Joule se crearon estos focos de aquí y hacía, pero que salga demasiada energía, se desperdiciaba demasiado la energía. Después ocurren, de hecho, no es hace mucho tiempo, hace muchos años que salieron los focos LED, en donde la luz ya no es tan amarilla, si nosotros tenemos, nos dicen que es la luz blanca. Y si es que nosotros tocamos el foco, ya no son tan calientes como los de antes, pero de igual manera se siguen calentando. No con la misma intensidad, no son por poco y quemando, pero sí se calientan. De hecho, los focos que existían antes ya se han perdido, ahora son más los focos LED, de la luz blanca que nosotros conocemos. Sigamos. El efecto Joule es la principal fuente de pérdidas de energía e ineficiente de circuitos eléctricos. Es debido a este efecto que los dispositivos y elementos electrónicos se calientan y desperdician energía. Para saber cuánta energía perdemos por el efecto Joule, podemos usar las diferentes definiciones de fórmula de la potencia. Entonces, si algún momento no hay ejercicios en su libro sobre el efecto Joule, pero debe quedar mencionado que si nosotros queremos saber cuánta energía se va perdiendo, digamos, con el mismo ejemplo del foco, podemos utilizar esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación que nos interesa.
Porque aquí está despejada la E de energía. ¿Qué parámetros intervienen en esta energía? Para nosotros saber cuánto se ha perdido de energía, interviene el voltaje, interviene la corriente e interviene el tiempo, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo acabo de prender el foco y solo espero un minuto, no es lo mismo a esperar 10 minutos y ver cuánta temperatura tiene cada uno, ¿sí? Tal vez en un minuto no se caliente tanto como esperando 10 minutos. Entonces, la pérdida de energía, esto es importante, la pérdida de energía depende del tiempo, ¿sí? Depende del tiempo en que esté encendido un foco. Si estamos hablando de un foco, pues depende del tiempo que esté encendido el foco, ¿ya? Entonces, tal vez no hay ejercicios, pero yo sí les puedo poner en la lección de qué trata el efecto Joule. Dígalo con sus palabras. Pues ustedes dirán, el efecto Joule trata sobre la pérdida de energía en diferentes dispositivos, ¿sí? La pérdida de energía. A eso hace referencia el efecto Joule. En la siguiente línea ahí les detallan, ve, ustedes ya saben que se mide en voltios, la corriente que se mide en amperios, la energía que se mide en julios y el T que se mide en el tiempo que se mide en segundos. Eso ustedes ya lo conocen. Como les digo, no hay ejercicios sobre esto, entonces no lo vamos a anotar la fórmula, pero que quede mencionado que sí existe una fórmula para ver cuánta energía se pierde en un dispositivo eléctrico, ¿ya? Siguiente. Siempre se cumplirá que la energía que ingresa en un circuito será igual a la energía que entrega, ya sea en forma luz, movimiento, entre otros, más la pérdida por el calor. Listo, chicos. Entonces, creo que hasta aquí es esto del efecto Joule. Está relacionado con los circuitos eléctricos porque siempre en los circuitos eléctricos va a haber una pérdida de energía. No siempre va a ser la que total la energía, ¿ya? ¿Por qué se pierde? Por el efecto Joule. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Entonces vamos a realizar la parte teórica de estos temas, porque no hicimos la parte teórica ni de potencia ni del efecto Joule. Lo que sí hicimos ya son los ejercicios. Los ejercicios que hicimos, creo que nos faltaban 2, son muy parecidos a los que hicimos. Entonces, ya voy a ver si les mando a hacer eso o nos quedamos ya solo con la parte teórica que desarrollemos el día de hoy y mejor la semana que viene tengan para repasar un poquito, ¿ya? Listo, entonces vamos con la teoría a ver si es que ustedes recuerdan algo. ¿Para qué se emplea el efecto Joule? Verán, ¿para qué se emplea? No dice qué es, dice para qué se emplea. ¿Para qué utilizamos el efecto Joule? ¿Qué se creaba con el efecto Joule? Los focos, ¿sí? Ahí no, todavía no dice para qué es, sino para qué se utiliza. Para fabricación de focos, de calefacciones, a eso es, a todo lo que produce calor, ¿ya? Focos y calefacciones podrían poner. La primera pregunta, verán que les estoy dando la teoría para que puedan estudiar porque esto sí forma parte de la lección. Focos y calefacciones. ¿Listo? En la siguiente página. En la Para siguiente. crear focos y calefacción, ¿está bien, dice? Sí, página 40, Alexandra. Bien, Liz, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se emplea el efecto Joule? Para creación, para construcción de focos y calefacciones. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pues esperemos un ratito. Nancy, profe, tan rápido no nos deja anotar. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dice. Me leyó el pensamiento, Luis. Me leyó el pensamiento. Ya ven. Este es hashtag dedicado para el David. Que dice, profe, no nos deja copiar. Ya. Bueno, hasta que el David copie. Y así, sigamos pensando en la siguiente respuesta. ¿Cómo medimos la potencia eléctrica? ¿Cómo se medía la potencia eléctrica? Ya terminé, Liz. Ya, ahora sí, David, usted también piensa en la siguiente. ¿Cómo medimos la potencia eléctrica? Julios. Esa es cuál es la unidad. Dice, ¿cómo? No la unidad. ¿Cómo medimos? Ustedes tienen que analizar las fórmulas que nosotros tenemos. ¿Cómo medimos la potencia? Analizando voltajes, corrientes y resistencias. ¿Se acuerdan que las fórmulas de potencia están relacionadas con estos 3 parámetros? Voltaje,
corriente y resistencia, si ustedes se fijan en la fórmula. Entonces, cuando dice, ¿cómo medimos la potencia eléctrica? Podemos poner, analizando el voltaje, la corriente y la resistencia. O si alguien quiere poner una fórmula ahí, también es válido. Pero más bien es analizando el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Puede repetir, Lisa? Analizando el voltaje, la corriente y la resistencia. Si quieren poner solo las letras, pongan. Sería analizando B, I y la R. Analizando voltaje, corriente y resistencia. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí se viene la que me estaban respondiendo. ¿Cuál es la unidad de la potencia eléctrica? Ahora sí, ¿en qué se mide? No son julios. Vatios. Vatios, ¿sí? Vatios. Vatios. Julios es el trabajo y la energía. Vatios. ¿Ponemos solo vatios? Sí, solo los vatios. Si quieren poner ahí su letra que le representa la W. Vatios y entre paréntesis pongan la W. Los vatios son los watts, ¿cómo es? Los watts. Sí, Dani. Los vatios son los watts en inglés. ¿Ya? Yo creo que ya estamos, ¿no es cierto? A ver, uno que vimos reciencito. ¿Cuál es la principal fuente de pérdida de energía en los circuitos eléctricos? Efecto Julius. Muy bien, Melissa. El efecto Joule. ¿Ah? El efecto Joule. Esa puede ser una pregunta de la lección. ¿Cuál es la principal fuente de pérdidas de energía en circuitos eléctricos? El efecto Joule. Así podemos en inglés. Sí, el efecto Joule. Aquí sí, porque no queda bien el efecto Joule. Efecto Joule. Joule. Solo efecto Joule ponemos. Sí, solo efecto Joule. Así se llama cuando los circuitos pierden energía. ¿Cómo dijo la escritura, licenciada? Joule. O si no tienen en la página anterior, en la página 39 está. Ahí está un título grandote. Joule. Joule. Me dicen ya, please, para yo saber. Ya le hice. Eso, muy bien. Vamos con el siguiente, facilitos, ¿verdaderos o falsos? Los focos incandescentes desperdician una cantidad mínima de energía en comparación con los focos LED. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso porque los LED son los que desperdician una cantidad mínima de energía. Los incandescentes son los que pierden gran cantidad de energía. Entonces ahí señalen falso. En los materiales no hay resistencia al flujo de corriente. Falso. Falso, ¿no es cierto? Muy bien, David. Sí hay resistencias. Las resistencias son los que impiden esto. Falso, entonces. Siguiente. La falla en los dispositivos electrónicos ocurre por el calentamiento más conocido como efecto Joule. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero? Falso. El efecto Joule solo hace que salga la energía, pero no por eso se dañan, ¿sí? Nosotros un foco podemos tener una cantidad de días, de meses, y no es que se daña solo porque está saliendo la energía, sino decimos que se quema, es que pasa algo dentro del dispositivo, ¿sí? Entonces esto es falso. El efecto Joule solo es responsable de la pérdida de energía, ¿ya? Listo. Falso entonces. Vamos con el siguiente. La ecuación potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia
indica que la potencia disipada en un resistor disminuye y la resistencia aumentada, mientras que la ecuación, esta es la grandota, P igual corriente al cuadrado por R significa lo opuesto. Esto implica contradicción, explique su respuesta. ¿Qué será de escribir? Un montón de eso. Vamos a dejar, chicos, esta pregunta así está, más o menos unos 2 párrafos de escribir. Pero les explico de qué trata la pregunta, ¿ya? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos analizando voy a ponerles, más bien voy a compartirles para que puedan entender de mejor manera. A ver, miren lo que tendrían que copiar, pero no les voy a hacer copiar. Miren. Deje capturar. La primera ecuación que ustedes ven aquí, que dice P igual a voltaje sobre resistencia. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento les enseñaron las proporcionalidades directas y las inversas. Más o menos sí les debían haber enseñado. Lo que sucede aquí es que cuando el voltaje aumenta, al estar el voltaje arriba y la resistencia abajo, sucede que cuando el voltaje aumenta, la resistencia está bajando, ¿sí? Pues voltaje aumenta, resistencia baja. O cuando la resistencia baja, el voltaje aumenta. O la resistencia aumenta, el voltaje baja. Es decir, siempre van a estar opuestas. A esto se refiere, miren, indica que la potencia disipada disminuye si la resistencia aumenta. ¿Se fijan? ¿Por qué nos podemos dar cuenta de esto? Por la forma de la ecuación. Al estar el uno arriba y el otro abajo. Esto quiere decir que es una proporcionalidad inversa. El uno sube, el otro baja. ¿Ya? En cambio, en la siguiente ecuación, ¿tenemos una fracción? No, ¿verdad? No tenemos. En cambio, aquí, si la potencia sube, lo demás también sube. Si la potencia baja, lo demás también baja. En cambio, esta es una proporcionalidad directa. ¿Cómo hago yo ese análisis? Analizando la forma de las ecuaciones. Como la primera ecuación es una fracción, significa que es una proporcionalidad inversa. Es decir, si el uno aumenta, el otro disminuye. Si el uno disminuye, el otro aumenta. ¿Se fijan? Siempre contradiciéndose. En cambio, en la otra ecuación, como no hay una fracción, significa que si el uno sube, el otro sube. Si el uno baja, el otro baja. ¿Ya? ¿A qué me refiero cuando digo el otro? A la potencia, a la corriente, a la resistencia, a todos los que están implicados. ¿Ya? A eso se refiere esta pregunta de aquí, pero está bastante de copiar entonces. Más bien vamos a seguir haciendo las demás. Pero queda aquí. Esta pregunta es más bien un análisis de las ecuaciones. ¿Ya? Listo. ¿Esta no hacemos, Listen? No, esa no van a realizar. Vamos de aquí, ya. Eso es todo, chicos. La siguiente pregunta también está relacionada con el análisis de las ecuaciones. Y después viene el ejercicio número 8 que nosotros ya lo tenemos realizado. Sigue el ejercicio número 8, el ejercicio número 9 que está realizado, el 10 está realizado, el 11 está realizado. Nos quedaría el ejercicio número 12 y el ejercicio número 13. Pero no lo vamos a realizar, ¿ya? No lo van a realizar para que esta semana que viene, ustedes más bien se dediquen a estudiar, Dicen solo una pregunta, Vera. Yo tengo los ejercicios hechos, la mayoría en el cuaderno, ¿por qué no me entran aquí? Y ahora tengo que pasar los ejercicios hechos de acá al libro o se le puede mandar los de Ya. del cuaderno. Verán, en el momento, ustedes saben que ustedes tienen que ir a dejar los libros cuando son exámenes, ¿no es cierto? Porque estos son su portafolio. Dejen las dos cosas, dejen las dos cosas. Si hacen en el cuaderno, pues dejen el libro y el cuaderno en cuando tengan que ir a dejar. Verán que estoy no que vayan a dejar ahorita, sino cuando les digan que vayan a dejar. Sí, para que no le esté copiando de nuevo. Pero sí es importante que me ponga de qué página son. Página tal, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. ¿Listo, David? Y para los que tengan así, porque sí, son espacios reducidos que les ponen. Ya. a- Sí, Ya. porque yo sí tengo puesto así, como decirle, página 49, ejercicio 9, pero como no da aquí, pues, o sea, el ejercicio es largo. Ya, exacto, así. Ahí le deja las dos cosas cuando vaya a dejar, cuando les toque. Listo, chicos, ¿desde dónde tenemos que estudiar? Solo les voy a decir desde dónde hasta dónde, pero ya les pongo de dónde teoría, de dónde la práctica. Desde la página 26 hasta la página 42, me parece.
Esta unidad ha estado larga. Desde la página 26 hasta la página 42. En los ejercicios, cabe recalcarles que son ejercicios que trabajamos en clases. Hasta la página 41 nomás, chicos. Yo les he dicho siempre, son ejercicios que nosotros trabajamos, yo les cambio ciertos datos, pero son los mismos, terminan siendo los mismos. Les pido que tengan al día sus formularios, ahora que van a estudiar, vayan viendo qué temas salen, qué fórmulas necesitan, qué temas salen, qué fórmulas necesitan. Ahorita como estamos en modalidad virtual, yo sé que le tienen a la mano el libro, y está bien, si tienen a la mano el libro, que los revisen, pero ya cuando estemos en presencial, ya los libros desaparecen en lecciones y ese tipo de cosas. ¿Ya? Después de la... Tengo una pregunta. Dígame. El libro tenemos que tener llenado desde el primero hasta la 40, A ver, eso sí, o sea, los desde la libros 26. tener llenados lo que han hecho conmigo y lo que les he mandado de deber. ¿Qué les he mandado? Ahí sí me dejan en aprietos, porque siempre realizamos ejercicios en clases. La parte teórica todo lo tienen, todos los deberes que yo les he enviado están en Edmodo, pero también deben tener hechos los ejercicios que hacemos en clases. No es que yo voy anotando cuál hacemos, cuál no hacemos. Entonces ahí sí les pido que ustedes tengan el control de sus textos. Pero si yo cojo un libro y veo que tiene lleno hasta aquí, entonces hasta ahí iré calificando a los demás. ¿Ya? Ahí sí tienen que estar atentos ustedes a los ejercicios que hacemos en clase. No es que tienen que llenar lo que no hacen conmigo o lo que no les mando de deber, porque sí he escuchado que a veces les mandan a llenar toda la unidad 1, toda la unidad 2. No, solo lo que vemos en clases y lo que les mando de tarea, ¿ya? Listo, entonces, verán, después de lo que acabamos de hacer, se viene una práctica de laboratorio que está relacionado con los circuitos eléctricos. Recuerdan que yo les hice ver un video donde había un circuito en serie y un circuito en paralelo. Esa es la práctica que tendríamos que hacer, pero necesitaríamos cables, pilas, resistores, entonces tendríamos que hacer eso de ahí, pero observaron un video pequeñito sobre esto. Y después se viene una evaluación sumativa que no la vamos a hacer. Y después se viene la unidad número 3 que trata sobre el magnetismo, ya que también es un tema bastante interesante, en donde se vienen nuevas unidades de medida. Ustedes ya conocen algunas, pero seguimos viendo más unidades, pero ahora relacionadas con el magnetismo. El magnetismo, por lo general, no tiene muchas formas. Más es teoría, entonces vamos a trabajar bastante de forma teórica y ejercicios relacionados ya con otras letras. Más aquí se trabaja con el alfabeto griego. Entonces, hasta eso vamos a irnos preparando vuelta para el magnetismo de la unidad número 2. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Entendido. Sí, Listo. listen. ¿Sintió el temblor? Ay, sí, qué terrible. Qué horrible. Yo ya le iba a coger la minuta y salir corriendo ya de ¿Qué la... fórmula se aplica en ese caso, Liz? Los temblores, puta, son fenómenos naturales difíciles son impredecibles. Impredecibles, no podemos sacar con una forma. Ni La los, La fórmula, fórmula, patitas, la ¿por qué te fórmula tengo? sería Dice, coja la correcto. guagua y salga corriendo. lo que sí podríamos utilizar es para ver una forma de qué magnitud fue, cuánto duró, eso sí. Pero de ahí de que sean predecibles, imposible. Solo de salir corriendo con la guagua, como dice David. Sí, porque duró bastantísimo. Estaba feo. Se movía de lado a lado así. Empezado en el Perú, dice eso. Ha sido terremoto, no tembló. Terremoto en Perú. Imagínate. Y contra eso sí que no podemos hacer nada. Contra esos desastres. Ya, muy bien. Listo, chicos. Aparte del temblor, terremoto, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces... ¿Cuántas preguntas va a hacer Listen de la evaluación? Siempre son 5. Teóricos y prácticos. Teóricos y prácticos. Ustedes saben la teoría, pero aprovecharán la teoría. Verán, yo siempre les pongo la teoría diciendo, con esto les ayudo. Mejor creo que les perjudico con la teoría. Pero ya. No, con eso nos Tal ayuda. como van en los libros, dicen al pelo, pero si pone así como los otros profes, full confusas, cambiando palabras, ya no es problema. Bueno, no la misma pregunta del libro, pero sí, pues, por ejemplo, ese del efecto Joule, que les podría poner en verdadero o falso. Cosas así, pero sí están relacionadas con el libro, no se preocupen.
Listo, nos vemos el próximo sábado para la lección. Conéctense a tiempo para, ni bien se conectan, ya empezarás. ¿Ya? Listo, chicos. Chao, cuídense. Gracias, Lisa. Un buen domingo. Gracias, licenciada.